La doctora Silvina Colome, que es, digamos, dentro del equipo de salud, responsable del área de epidemiología, a Daniel Echevarría, que es la bióloga, la directora de ambiente, con la que trabajamos permanentemente. Dale, sí. Bueno, buen día a todos. En realidad, unos puntos a aclarar antes de empezar. Van a ver que siempre que demos, ya sea capacitación, o charla, conferencia, lo que sea, en general la información que usamos es la que baja Nación, ¿sí? En este caso es justo la que baja Nación, o a veces va a ser la que baja provincia, pero porque siempre se trabaja en consonancia. O sea, en general, Nación es la que va marcando los tiempos de cambio en cada una de las patologías emergentes, entonces nosotros vamos en consonancia con ellos. Si bien la actividad final, obviamente, somos nosotros desde el municipio que la vamos marcando de acuerdo al tamaño de la ciudad, los habitantes y a lo que esté pasando, la información general siempre baja de ellos. La idea de hoy es hablar un poquito en general sobre prevención y control porque estamos en la etapa en donde hacemos eso. Esto es parte de un calendario anual, digamos, que tiene cada una de las patologías. En este caso el dengue. En nuestro calendario anual en general, desde fin de agosto, mediados de agosto, hasta octubre, es el momento de prevención y control. O sea, es esto, es contar sobre el dengue, reforzar todo lo que ya sabemos sobre el dengue, salir a los domicilios, ver que la ciudad esté limpia, seguir marchando sobre eso antes que comiencen los casos que en general suelen aparecer mediados de octubre en adelante, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, que justo era lo que estábamos viendo recién, en esta época ya teníamos casos, ¿sí? Que no es lo habitual. El año pasado hubo muchos más casos que de costumbre. Este año, hasta el momento, todavía en la Argentina no tenemos el movimiento y la circulación de mosquitos que teníamos el año pasado. Intuimos que uno de los motivos es el frío. Este año hemos tenido más días de frío, más frío en general que el año pasado, entonces eso ha hecho que los mosquitos no circulen tanto. ¿Por qué vamos a hablar un poco de las características generales? Porque conociendo al mosquito nos va a dar una pauta de qué tenemos que hacer en cada casa para poder trabajar en esto. Esto depende de cada uno de nosotros intradomicilio. Este mosquito es un mosquito domiciliario, vive en las casas. No vive en los campos, no vive en los terrenos baldíos, vive en los domicilios. Lugar que nos es propio. Entonces es donde nosotros tenemos que ir trabajando. Esas son las preguntas que intentaremos responder a lo largo de la charla. El mosquito adulto, que es el Aedes, que si pueden ver es este del medio, para que no nos confundamos con los otros. Este es el Culex, que es el que más vemos, es el que siempre anda dando vueltas, que es el mosquito chiquitito ese que es todo gris. Aquel es el mosquito Albopictus o tigre, que no se ha visto todavía por acá, pero es probable que ingrese, entonces por eso también lo tenemos en cuenta, porque es de la familia, ¿sí? Y el del medio es el mosquito adulto de la Aedes aegypti, que es el característico que siempre decimos con las patitas, con sus rayitas medias plateadas o blancas. ¿Cómo es el mosquito? Es eso que hablamos, es negro con rayas blancas, de tamaño pequeño, vive en lugares oscuros. Los huevos los pone en recipientes que tengan agua, necesita pared. Este mosquito si no tiene pared no puede poner huevos. Por ende, en un charco de agua que está en la calle no va a poner huevos este mosquito. ¿Cuál es el problema? Ese charco de agua con basura adentro, ¿sí? Latas, botellas, cartones, lo que sea que le vaya generando pared. Cualquier pared que tenga va a servir para que ponga una tapita de gaseosa, es lugar suficiente para que el mosquito ponga los huevos. Es huidizo y silencioso, o sea, no nos damos cuenta que está dando vueltas, a diferencia del Culex, que es ese chiquitito que lo escuchamos que va y viene todo el tiempo, y suele picar a baja altura porque le gusta vivir en lugares más oscuros y tranquilos. Por ejemplo, abajo de la mesa, dentro de un ropero, entonces pica en general de la rodilla para abajo, es lo más frecuente. Tenemos las hembras y los machos. Las hembras viven un mes, ¿sí? Los machos viven una semana. Las que pican a las personas son las hembras, porque las hembras necesitan sangre y sacan las proteínas de la sangre para que crezcan los huevos. Entonces, ellas son las que se alimentan de vegetales, restos vegetales como cualquiera de los mosquitos, pero le sumamos que son hematófagos, o sea que necesitan sangre para poder replicar sus huevos, o para desarrollar sus huevos en realidad. El ciclo de vida completo dura entre 7 a 14 días,
Y es esto que les decía, los adultos machos viven una semana y las hembras hasta un mes. El ciclo de vida que es desde que pone el huevo hasta que se transforma en un mosquito adulto, ¿sí? El tiempo promedio es 7 a 14. En condiciones ideales de temperatura, de 24 a 29 grados, que son las que empezamos a tener, el ciclo se acorta y dura 5 días, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que empezamos a tener cada vez más mosquitos de acuerdo a la temperatura que aumenta. La mayor parte de la vida del mosquito ocurre en el agua. ¿Qué significa eso? El 80%, ¿sí?, de los mosquitos que tenemos están en este ciclo de vida, que es adentro del agua. Solo el 20% es el que encontramos volando, ¿tá? Esto es donde nos va a marcar esos puntos donde siempre hablamos, ¿por qué no fumigan así matan todos los mosquitos? La fumigación, como ya lo vamos a ver después, mata mosquitos volando, mosquitos adultos volando, pero el 80% de los mosquitos que tenemos dando vueltas están en el agua. Entonces, cada 4, 5, 6 días vamos a seguir teniendo mosquitos volando, ¿sí? Claro, voy a meter la cuchara porque ya me vengo mordiendo hace rato. Ese concepto es muy importante, porque la gente nos atosiga y demanda que por qué la avioneta no viene y nos fumiga todo. No tiene sentido, porque genera resistencia, porque ya vamos a hablar bien o van a hablar bien del tema fumigación. Pero el 80% de los mosquitos está debajo del agua. Entonces, por eso es tan importante en este momento la eliminación de los cacharros. Por eso insistimos en la descacharrización, en la descacharrización, en la descacharrización. Porque el 80% de los mosquitos están en esa etapa, debajo del agua. Y solamente el 20% está volando, ¿no? Bueno. Lagunas o ríos, vuelvo a decirles, sí se van a criar en esos lugares y esos lugares tienen basura acumulada, ¿sí? Pero si no, no son lugares de criadero. Fíjense el tamaño de los huevos, se confunden tranquilamente con suciedad que tenga algún recipiente, ¿sí? Ahí van a ver que lo que se muestra en esa foto es una planta. También se ha visto que pueden crecer los mosquitos en esas plantas que tienen esas hojas largas, por ejemplo, una penca, ¿sí? Entonces, en esas hojas que suelen acumular agua, vieron que cuando llueve se queda agua acumulada ahí, también suelen poner sus huevos. Eso es lo que... A ver, la idea de esto es que entendamos en todos los lugares donde puede ir creciendo para que cuando recorramos nuestra casa habitualmente vayamos eliminando todos esos potenciales criaderos. Importante lo de que los huevos pueden permanecer latentes por un año, ¿sí? Para la preservación de la especie, los mosquitos cuando ponen huevos, aunque se mantengan en un lugar seco, ¿sí?, se forman, que es como una especie de espora, y pueden vivir en ese lugar. Si yo no lo limpio y lo saco y lo descarto, se pueden mantener durante un año. O sea, los mosquitos que pusieron a fin de la temporada de verano de este año, marzo, abril, mayo, que no han crecido porque se quedaron en un lugar seco, cuando empiece a llover de nuevo o acumulen agua ahora, van a completar su ciclo y van a nacer. Entonces, sigue siendo importante el hecho de descacharrizar durante todo el año, de poder limpiar todos los recipientes todo el año. Ya lo vamos a ver, pero por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente que tenemos en casa? El plato o el balde de agua de los animales, ¿sí? Si nosotros no le tiramos el agua todos los días y limpiamos la pared con un trapo, ese huevo se queda sequito por un ratito, le volvemos a poner agua y sigue su ciclo, ¿tá? Están preparados para seguir su ciclo de ese modo cuando vuelven a estar húmedos. Estados inmaduros, que es esto que decimos, el 80% de la vida del mosquito se mantiene en esas etapas, ¿sí? Las larvas y las pupas. Son muy vulnerables. ¿Qué es esto? Si yo le tiro el agua y limpio la pared, se acabó la larva y la pupa. No viven más. Entonces, en ese sentido es muy fácil poder eliminarlas. Esto es para que tengan una idea de qué ha ido pasando con el mosquito. Vieron que siempre decimos que el mosquito es de zona de calor. Obviamente estamos hablando que necesitan 24 a 26 grados. Entre 1986, que es donde reaparecen los mosquitos Aedes en Formosa y Misiones, lugares más calurosos, hasta el 2024 en la línea de tiempo, ya se han encontrado este año en el sur, en Río Colorado, ¿sí? Cambia el clima, tenemos más días de calor, el mosquito que antes ni existía en la zona sur, ya lo tenemos y este año hemos tenido casos en la zona sur de la Argentina. Esto va en consonancia con todo lo que hablamos del cambio climático, no es casualidad. Fíjense que todos esos lugares
ya tienen presencia confirmada de Aedes. Si tienen presencia confirmada de Aedes, fácilmente vamos a tener nuevamente casos de dengue. Ese es otro punto para que lo tengamos en cuenta. El mosquito no es del dengue. El mosquito es Aedes aegypti, ¿sí? Esa es su especie. El dengue es la enfermedad. No todos los mosquitos Aedes aegypti tienen dengue, únicamente los que se contagian. ¿Cómo se contagian? Picando a una persona enferma en el periodo de viremia, que son habitualmente entre el primer día de la fiebre y el quinto día, o hasta cuando acaba la fiebre en esa persona. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de las personas no tienen fiebre ni se dan cuenta, por ende no sabemos cuál es el periodo de viremia. Pero lo que sí sabemos es que los mosquitos no nacen con dengue, se contagian al picar a una persona y solamente si la pican en el periodo de enfermedad. Entonces ahí viene nuestra otra parte de la tarea, tratar de que no nos piquen los mosquitos. Usar ropas largas, mangas largas, pantalones largos, ropas claras, usar repelente, ¿sí? Y principalmente, ni hablar cuando ya empiece la época de dengue, las personas que estén contagiadas. Una cosita, en esto del mapa que mostraba, en donde al principio era Formosa y Misiones, y después empezó a bajar, sí, en el mapa, empezó a bajar, digamos, la localización donde se fueron identificando mosquitos hasta llegar al río Colorado, que esto que tiene que ver con el cambio climático y demás. Otra de los elementos que también se ha podido ver es que normalmente tenían un comportamiento estacional, como todavía tenemos nosotros en nuestra provincia. Pero en las regiones del norte de nuestro país, que antes el mosquito arreciaba, digamos, en la primavera, verano, y desaparecía en el invierno, tenemos regiones en el norte de nuestro país en donde lo encontramos a lo largo ya de todo el año. O sea, no solo en el verano, sino también en otoño y en invierno. Lo cual, digamos, y eso va bajando, así como en su momento bajó el mosquito hasta el río Colorado, va bajando desde el norte hacia el sur, esto de que el mosquito esté prácticamente durante todo el año. Nosotros todavía acá no tenemos en el invierno, pero bueno, estamos atentos, después Dani nos va a contar qué es lo que es el monitoreo, ¿sí? Las voy a hacer hablar todas, para justamente identificar el comportamiento de los mosquitos y que tenemos que estar atentos cada vez más con este tema. Además que la gente viaja cada vez más, entonces todos conocemos a alguien que del norte viene a visitarnos a nosotros acá y nosotros que viajamos a algunas de las provincias del norte a pasear. Si el dengue lo tienen durante todo el año, entonces todo el año estamos expuestos a eso. ¿Tá? Vieron que en el invierno incluso o en el otoño hemos tenido días de mucho calor. Entonces, si encima hemos viajado días de calor, más el agua en los domicilios y que han crecido esos mosquitos y salieron, que se han visto algunos mosquitos, y se dio toda esa conjunción de cosas de una persona que tenía dengue y esos mosquitos que nacieron, tenemos dengue y vamos a empezar a tener en cualquier época del año, como ya pasa en el norte. A este mosquito le gusta vivir en el domicilio, ¿sí? Es lo que les dije antes, les gustan los lugares tranquilos, oscuros y donde tengan alimento. Obviamente, como buenas mamás, ¿sí? Las hembras ponen sus huevos en los lugares donde van a estar más cómodos, ¿sí? Y se van a quedar cerca de sus huevos. Entonces, si yo hago mi casa de un lugar incómodo para el mosquito, se va a ir, ¿tá? Entonces, esos conceptos los tenemos que tener. Las mosquitas, los mosquitos hembra ponen huevos en diferentes lugares, no ponen todos los huevos en el mismo lugar porque saben que corren riesgo que no puedan crecer todos. Entonces ese es el otro motivo. Dentro de una casa vamos a tener una hembra que ha puesto huevos en diferentes lugares y no se va a ir mucho más de esa casa. Se sabe que no vuelan mucho más de 100 o 150 metros, o sea que es alrededor de mi manzana, ¿sí? Suponiendo que estuviera en mi casa, que es donde van a ir poniendo los huevos y los van a ir cuidando y se van a ir alimentando. Pero, donde sí viajan de un modo cómodo y confortable, de modo pasivo. ¿Qué significa esto? En equipajes, aviones, autos, motos, bicis, lo que sea. Lonas de camiones que vienen lonas del norte, de camiones, cajones de verduras, viajan cómodamente de modo pasivo. Así es como van ingresando diferentes enfermedades en zonas que antes no las teníamos. Ese es el motivo. Mientras más, se acuerdan seguro todos del COVID.
¿sí? En algún momento dijimos, uy, está en China, nunca va a llegar. Listo, llegó en un avión. ¿Ah? Entonces, con el mosquito pasa exactamente lo mismo. Pero sí es importante tener siempre el concepto que este mosquito es domiciliario, le gustan nuestros domicilios. ¿Y quién es responsable de nuestros domicilios? Nosotros, ¿sí? De verlo todos los días, de controlarlo teniendo en mente toda esta información que tenemos. Los criaderos, es esto que estábamos hablando. Claro. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que por ahí a lo largo de los años nos han confundido un poco con las publicidades y por eso es que queremos ir trayendo un poco más de claridad y de colaboración con la gente? Que no hablamos de eliminar los criaderos, hablamos de controlarlos, ¿sí? ¿Por qué es esto que les digo? Yo no le puedo decir a alguien que tiene un tanque en su casa para acumular agua porque habitualmente no le llega agua, por ejemplo, Mansilla, que tire el tanque con agua y lo seque. O sea, no puedo decir, elimine de su casa esto, ¿tá? Entonces hablamos de controlar, enseñarles a qué podemos hacer en esos lugares para controlar el criadero. Plato con agua, balde con agua de mi perro, no se lo puedo tirar porque tiene que tomar agua. Entonces enseñamos a controlar los criaderos. Porque sin duda que yo me imagino, o imagínense ustedes, viene alguien a su casa, ayudarlos con esto y vengo a eliminar todos los objetos que puedan tener dengue. No, o sea, no me van a eliminar cosas de mi casa, cosas que yo quiero o que necesito. Entonces, lo que se va a trabajar mucho es esto de poder controlar, que todos aprendamos en nuestras casas a controlar los posibles criaderos. ¿Esto puede ser un criadero? Sí, sin duda que puede ser un criadero, pero seguramente que es el balde donde toman agua los animales. Entonces, ¿qué voy a hacer con este balde? Le tiro el agua todos los días para que el animal además tenga agua fresca y le limpio con un trapo las paredes para sacar los huevitos que puedan tener. Si yo le cambio el agua todos los días, no elimino el criadero, porque esos huevitos quedan adheridos a la pared y al ratito lo vuelvo a llenar de agua, ¿sí? Entonces le sigo dejando el hábitat ideal para el mosquito. ¿Esto es un posible criadero? Sí. Esto que les digo, cambiar el agua, cepillar los bordes. ¿Posible criadero? Sí, sin duda. De estos tenemos todos por todos lados. Esto me acuerdo el año pasado cuando salimos a hacer los controles de foco, que esa es otra cuestión. Entramos a una casa, una señora que tenía las paredes llenas de jarrones con botellas de agua y con las plantas, con las raíces. Claro, y es lo que dice Silvina. Yo no le puedo decir, tira todas las botellas. Le tenemos que encontrar y le mostrábamos y se veían las larvitas en el agua. Le digo, mira, acá tenés todos los mosquitos, le digo. Y obviamente que ni se me cruzó por la cabeza decirle, tira todos los jarrones. No, le busquemos la forma. Bueno, listo. ¿Le podés poner arena húmeda en vez de agua? Bueno, sí, listo, llegamos a un acuerdo. Entonces se trata de hablar y hay muchos casos particulares, ¿no? Entonces, pero es lo que decía ella, una de las cosas que vamos corrigiendo porque vamos aprendiendo es no ir con la actitud de decir, bueno, hay que sacar esta mugre, porque lo que para mí es mugre, para ella es importante, es un recuerdo, entonces hay que darle una vueltita más de rosca y lograr de que generemos las condiciones para que el mosquito no pueda vivir y que ella pueda conservar, por ejemplo, en este caso, las plantas, ¿no? Con un trapo, con un cepillo que simplemente limpie la pared y saca todo el huevito. Es solo eso porque son blanditos, son chiquititos, salen fácil, digamos, no es que quedan adheridos a la pared por algún modo en particular. Sí, obviamente que eso va cambiando de acuerdo al recipiente. Si yo tengo un recipiente que encima que tiene mucha agua, tiene huequitos y recovecos y es más fácil una pileta pelo pincho, poder limpiar. Una pileta pelo pincho, ustedes ven que tiene como una rugosidad, entonces ahí va a haber que cepillarle con más ganas, ¿sí? Las piletas comunes, las piletas de material o de las otras de plástico grandes que tienen los sistemas de, ¿por qué te lo digo? Porque es pregunta de examen siempre. La que se le hace el mantenimiento normal con el cloro y los líquidos, qué sé yo, no pasa nada. Eso, incluso a las pelopinchos se le ponen el coso de cloro. Exacto. También, incluso no pasa nada. A las pelopinchos, si hacen eso, le van limpiando los bordes todo el tiempo y además es una pileta que se usa, el mosquito no va a poner los huevos ahí. Ponemos lo mismo, necesitan un lugar tranquilo y oscuro. No además, va a estar en una pileta al rayo del sol y que se meten los chicos todo el tiempo. No le va a interesar poner huevos ahí, ¿sí? Hablando sobre la pregunta que hicieron, si nosotros a esta planta le ponemos caotrina adentro, mato la pobre planta y al mosquito no, ¿sí? Hay larvicidas especiales, que ya vamos a hablar un poquito sobre eso,
que sí son exclusivos para todos los recipientes que no podamos eliminar el agua, pero en realidad los huevos son muy resistentes a casi todos los productos, ¿sí? O sea, a todos los productos en realidad. Cuando nosotros ponemos insecticidas, es cuando hacemos la fumigación, el control de focos, solo matamos al mosquito volando. El resto que esté en el agua no le hacemos absolutamente nada. Caliente, ¿no? Agua caliente ayuda un poquito, pero ¿por qué también? Porque va despegando de las paredes las cosas. Vieron que si usted a una botella que estaba sucia le ponen agua caliente, te despega todo lo que hay en la pared. Entonces eso por ahí sí puede ayudar. Con respecto al tema de los repelentes, hay algunos repelentes recomendados por la Organización Mundial porque te venden cualquier cosa. ¿Y qué tipo de repelentes uno necesita a la hora de aplicarse a los niños? En realidad, como recomendado por la Organización Mundial, todos los repelentes, estos que hablábamos más caseros, de con citronela o que tengan esencia de vainilla, etcétera, no están aprobados porque en realidad no están estudiados lo suficiente como para decir si esto elimina. ¿Por qué? Por las concentraciones. El resto de los repelentes lo que tenemos que hacer es leer atrás el porcentaje que tiene. En general tienen DEET, que se escribe con D-E-E-T, y hay diferentes concentraciones. Las concentraciones te da el tiempo que dura, pero son todos eficaces, solo que algunos los tenés que renovar cada 2 horas, y otros, por ejemplo, como la marca conocida que es el OFF, que viene en color verde, que dice de máxima duración, es porque tiene mayor concentración, dura 12 horas, ¿sí? Pero recordando todo esto que hay que ir viendo si son niños, ¿sí? Porque los menores de 6 meses no podemos usar. Entonces, ¿por qué por ahí existen y se usa esto de la citronela o la esencia de vainilla? Porque el olor fuerte les molesta a los mosquitos. No hace que no te piquen, seguro, pero molesta un poco más y es algo permitido por ahí para usar en los niños. Aparte puede ser una cuestión económica. Tal Son cual. muy caros. Son Claro. muy caros. Y se van Son a muy poner caros. más caros. Sí. Entonces, ropas claras, largas, usar un tul en los coches de los chicos y además recordar que estos mosquitos pican primera hora de la mañana, última hora de la tarde. Nada más. No salen en otros momentos. En otros momentos andan otros mosquitos. Bueno, ¿sí? ese es Pero otro, no estos. ese es otro Sí. punto. El mosquito que jode a la noche, Pero que no te deja no es. dormir. Ese. No, No es es. el que estaba de aquel lado, el Culex, el mosquito ese más. Ese es el que está de noche. Este es un mosquito silencioso que a la tarde cuando te sentas a tomar mate debajo de la silla y vos sentís que te pica, pero que no sentís el zumbido. Ese es el mosquito. O a la Ese mañana temprano. Entonces por eso dice lo de las mangas largas, los pantalones largos, ropa clara. Por eso esto de poder dar a conocer a todos y qué es lo que estamos haciendo cuando salimos a los barrios y para que todos lo vayan sabiendo y ustedes seguro se lo van a transmitir a sus familias y vamos haciendo la cadena de conocimiento. Si conocemos a nuestro enemigo vamos a saber cómo manejarlo, ¿sí? Doc, Sí. ¿ya es época de ir usando repelentes? Sobre todo para los chicos que van al colegio. Están empezando a salir ahora los mosquitos, si bien no tenemos casos de dengue todavía, pero los mosquitos sí están saliendo, sé que tranquilamente sí, empieza el calor y ya es el momento. Sí, Usted le pregunta, sí. la picadura, hay chicos que le pican el mosquito común y se le hacen una ronchita. Sí. El otro no. No, también se puede hacer roncha, porque en realidad eso es una respuesta del cuerpo a la picadura. Vieron que hay No es chicos que por se les el- hace una roncha gigante, no tiene que ver ni que sea peor, eso es respuesta del cuerpo de cada uno a la picadura. Entonces puede que ni se No es note, un indicativo. no es un indicativo. Puede que ni se note, puede que tengan una roncha gigante y no es indicativo. Criaderos, sí. Estos son lugares que si bien son espacios públicos o semipúblicos, digamos, los podemos visitar frecuentemente porque está nuestra familia ahí. Entonces pensar en esto. O llevamos flores de plástico o a esos floreros les ponemos arena. ¿Cuál es el cuidado de la arena? Que no es 100% santa. Si yo le pongo arena hasta la mitad y ese frasco está a la intemperie, cuando llueva va a sobrepasar la arena y arriba va a quedar agua. Es exactamente igual como si no le hubiera puesto arena. Entonces, o le pongo arena hasta arriba para que no tenga capacidad de quedar agua, o frecuentemente tengo que ir y tumbarlo para que se vaya el agua. Que eso es lo que vamos a hacer en nuestros patios. Porque en las macetas vieron que cuando llueve mucho se acumula el agua arriba, sigue siendo un criadero, entonces salir y tirarles el agua que queda sobrenadando arriba en las macetas. Por eso les digo que esto es un trabajo de todos los días en la casa de cada uno, porque es imposible que nosotros como municipio o la provincia o nación entre a su casa todos los días. Yo entro hoy,
charlamos sobre esto, limpiamos todos los lugares, si no lo siguieron haciendo mañana, estamos exactamente en la misma. Y además crecen en nuestras cosas y lugares de uso frecuente. No es algo que vamos a dejar de usar o que no vamos a tener más. Un tacho, esto es importante, siempre decimos, bueno, en cestos o en tanques tapados no pasa nada. Si la tapa acumula agua, sigue siendo criadero de mosquitos. Entonces es mirar, inspeccionar nuestro lugar. Un charco no es criadero, pero si hay adentro una latita de picadillo, es criadero. Entonces, la limpieza de los lugares es fundamental. Residuos que se pueden acumular, es esto que hablamos. Las axilas de las plantas, esto que les explicaba, también pueden acumular agua y se han visto mosquitos ahí. Entonces, por ahí si yo lo tengo en una maceta, es simplemente tumbarlo un poquito para que salga el agua. Acá es un potencial criadero, no. ¿Por qué? Porque el agua circula, este mosquito necesita lugares tranquilos para que sus huevos estén y no que se le vayan yendo por el agua y la hembra no los pueda controlar. Pero si hay residuos acumulados en este lugar, sí, porque esa botella va a quedar ahí todo el tiempo y ahí van a nacer. Criadero, sí, juguetes de los chicos. Volvemos a lo mismo, no podemos decir eliminen los criaderos de su casa. No, los controlemos y los vamos a tener que controlar toda la vida. ¿Esto es un criadero? No, pero volvemos a lo mismo, sí podría serlo. Porque ahí adentro seguro la gente puede tirar basura y se puede acumular basura. Y además, otro detalle que por ahí es importante tenerlo en cuenta, acuérdense que el macho se alimenta de vegetales, ¿sí? Entonces, si yo le doy alimento al macho, más machos voy a tener que van a ir fecundando a estas hembras. Por eso van a escuchar por ahí, en alguna ciudad, no me acuerdo Dani dónde, pero Rosario. que, ¿en dónde? Rosario. En Rosario. Habían hecho una prueba con machos estériles, ¿sí? Sí. ¿Qué hacían? Soltaban estos mosquitos machos estériles, o sea que no podían fecundar a la hembra, para que compitieran con los otros y de ese modo eliminaban un poco la proliferación de la especie. Van a ir viendo y van a ir escuchando que son un montón de estudios que se van haciendo para ver de qué modo podemos ir eliminándolos. ¿Qué hacer frente a un criadero eliminable? Es esto que hablamos. Y vuelvo a repetir esto. Hay dimensiones sociales, culturales y afectivas que nos pueden condicionar a todos al hecho de descartar o de eliminar ese objeto que está acumulando agua. Entonces, ¿qué hacemos? Busquemos la manera de controlarlo. No vamos a hablar de eliminarlo. Porque además, yo me imagino a mí, una sola vez que me digan, elimina el frasco ese que tenés en tu casa. Si ese frasco a mí me lo regaló mi abuela y lo quiero, no voy a escuchar ninguna otra cosa que me digan porque no me va a importar, porque yo sé que no lo voy a eliminar. Entonces volvemos a esto de cuando hablamos con los vecinos, cuando hablamos con la gente, cuando damos informaciones, controlemos los criaderos que tenemos en nuestros domicilios. El tema de los objetos en desuso, que es eso lo que estamos hablando y lo que estamos haciendo en todos los barrios que ya les va a contar el doctor, pero cuando se va saliendo, que ustedes sacan sus cacharros o las cosas que realmente sean para eliminar, se las recogen en los camiones y se va dando un destino final que no vuelva a ser un criadero de mosquitos. Entonces se está trabajando en todo eso. Por supuesto que mientras menos basura tiremos, más fácil va a ser por ahí esto de poder dar un buen destino final a eso. Entonces, sumado a todas estas campañas que estamos haciendo de eliminar, estamos pidiendo y vamos informando cada vez más para que se sumen a nosotros a reutilizar. Entonces las botellas plásticas las tiramos por un lado, siempre que estén limpias y secas pueden ser reutilizadas, ya sea para picar, para hacer adoquines, para hacer piso, para intercambiar por otros objetos con otras ciudades, lo que es cartón. Entonces así vamos reduciendo la basura que sacamos. ¿Qué hacer frente a un criadero no eliminable? Esto es lo que estábamos hablando, es de controlarlo. Lo puedo cubrir con una tela para que el mosquito no pueda acceder. Obviamente si yo lo pongo con un tul y el tul está todo roto, va a pasar por ahí. Entonces por ahí tenemos que tener estos cuidados. Una media sombra sí es útil, si los huequitos que hay entre la media sombra son chiquitos porque hay de tramas más gruesas y de tramas más finas. Limpiar y cambiar el agua frecuentemente es lo ideal, ¿sí? Porque es lo que nos asegura que no estén. La estrategia correcta para neutralizar es, en cuanto al control físico, todo esto que estamos diciendo, arena, una tela, darnos vuelta.
Y el control químico, que es por la pregunta que nos hacían, lo que se utilizan habitualmente son larvicidas. Estos larvicidas son de venta libre. Lo que vamos recomendando es que cuando ustedes tengan en su domicilio, por ejemplo, un tanque de agua que lo necesitan para los animales, para consumo propio, para regar, nos vayan consultando, porque de acuerdo a las reglamentaciones y a lo que se va usando, o sea, a lo que autoriza ANMAT y a lo que provincia y nación van autorizando, les vamos a ir diciendo cuál es el larvicida que se puede comprar, ¿tá? Pero hay un solo larvicida, habitualmente el que usan es el BTI, que se lo suele poner en aguas para consumo de animales o para riego, etc. En muchas áreas donde no hay agua, que es esto que les decía, por ejemplo Mansilla, por ejemplo Quilino, la gente tiene que acumular esos baldes. Esos baldes sin duda que los van usando todos los días. Entonces volvemos a lo mismo. Cada vez que yo voy a rellenar el balde, le limpio las paredes para que cuando lo vuelva a llenar ya no tenga huevitos que estaban desde antes. Si yo sé que el ciclo del mosquito es entre 7 a 14 días allá adentro, si yo a esa agua la voy usando entre 7 a 14 días y limpio las paredes, voy eliminando permanentemente todas las posibles o pupas o larvas que estén ahí adentro. ¿Cuáles son los recipientes? Todos estos que hablamos: aljibes, cisternas, tachos, baldes. El hecho de seguir capacitando es esto que estamos haciendo. No sé si han visto, hay obritas en las escuelas que le estamos dando para ir trabajando con los chicos. Los chicos son los que mejor nos van enseñando a nosotros en casa, porque nos van insistiendo sobre estas cuestiones. Entonces estamos trabajando sobre ellos de este modo para que les vaya quedando. Las campañas publicitarias están durante todo el año y hoy por hoy estamos saliendo a las casas. Hablamos un poquito de esto. Seguramente más adelante vamos a tener otras conversaciones sobre estas cuestiones, porque ahora estamos hablando exclusivamente del mosquito. Vieron que no hablamos nada de dengue, enfermedad, ¿sí? Cuando vayan surgiendo los casos, entramos en otra etapa donde nosotros tenemos que ir trabajando sobre los casos posibles, sobre las personas que tengan dengue, a ver cómo son los cuidados, y sobre la fumigación en los domicilios o no, que se va a ir decidiendo de acuerdo a la situación epidemiológica del momento, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta esto. Solamente se usa los insecticidas, que es esto de la fumigación del domicilio, cuando hay una emergencia de casos, o sea, en una situación de emergencia, cuando tengo una epidemia de dengue. ¿Por qué lo uso así? Porque no es algo que previene nada, ¿sí? Y porque no tiene poder residual. ¿Qué significa? En el momento que entran los fumigadores a su domicilio, que tal vez a algunos les ha tocado, vieron que echan con una mochila, echan un humo, que es el insecticida. Solamente va a matar a los mosquitos que estén volando en ese momento que la gotita de humo está dando vuelta ahí. Cuando la gotita tocó el piso, tocó un recipiente, se acabó el poder de esa gotita. O sea, ¿Ah? si los fumigadores son 100% eficientes en su trabajo, ¿sí? Si ellos lo hacen perfecto y las condiciones No hay del viento, ambiente son perfectas, que no haya viento, que no haya... Si ellos hacen perfecto eso, solamente matamos el 20% de los mosquitos. Entonces, el 80 sigue estando en el agua y en unos es para días que vuelve ustedes a tomen dimensión de la importancia que tiene que ver la etapa de la prevención, que es esto donde estamos ahora, ¿sí? No imagínense con esto, sí. no sé si va a ir a eso, pero imagínense con esto lo poco eficiente que es el rociado espacial en los camiones que pasan por los barrios. Claro. Tienen que abrir sus ventanas, no tiene que haber mucho viento ni mucha humedad, y esa gotita tiene que entrar en el aire, ¿sí? Flotando hasta su domicilio y tocar al mosquito que esté Pegarle volando. justo al mosquito. Si O no, sea, no funciona de ningún modo. está bien, pero ¿qué pasa? Y acá vamos a la parte política. Pero en el pueblo del lado están fumigando todo el pueblo y ustedes no hacen nada para controlar el dengue. Nos dejan abandonados. Y lógicamente que está la presión de la política de decir, che, ¿por qué no? Y hay que bancar la posición, decir, no corresponde técnicamente. Está contraindicado porque genera resistencia, porque no es efectivo, porque bla, 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 bla. Bueno, estos son los fundamentos de por qué no se sale a fumigar masivamente. Hay que hacer todo esto que es más difícil. Más fácil sería salir a fumigar y ya nos quedamos todos tranquilos. No, lo que hay que hacer es eliminar esto, los En reservorios. Santa Fe este año ya se encontraron mosquitos resistentes a los insecticidas que estamos usando. Acuérdense que la resistencia esa en los
mosquitos, así como las personas transmitimos las cosas a través de los genes, los mosquitos también. Por ende, en cualquier momento vamos a tener resistencia a todos estos productos. Entonces, mientras menos lo usemos y solo lo usemos en casos de emergencia, es donde más va a seguir funcionando y más tiempo lo vamos a tener funcionando. Es esto que hablamos. Ya termino. Sí. Es importante esto. El dengue es una enfermedad invisible. ¿En qué sentido? En que solamente hablamos de dengue cuando empiezan a brotar los casos y hay por todos lados y nos preocupamos. Todo el año tenemos recipientes con agua en casa donde siguen viviendo esos huevitos. Acuérdense que viven durante un año y cuando el calor empieza, en 5 días eclosionan todos. Entonces es esto que es un proceso continuo y que todo el año y todo el tiempo tenemos que ir adoptando estas conductas para que se nos hagan hábitos. ¿Sí? Sea el hábito de todo el tiempo y no que cada año en esta época nos tengamos que reunir para hablar exactamente de lo mismo que es lo que nos toca. Sí. ¿Cómo la vacuna ahora ya? ¿Sirve de algo? En 4 meses. La vacuna, a ver, como un resumen, de todos modos después les podemos sacar un informe. Porque no sé, La vacuna hay un es... calendario de vacunación. ¿Eh? Ahora, hay un Sí. calendario. No, pero esta no Un está en el calendario nacional, la del dengue no está en el calendario. No. Sí. Para los profesionales. Para Ahora los ahí les explico eso. El calendario de vacunación, en realidad la provincia lo que hizo fue comprar vacunas, ¿sí? Las vacunas se van a colocar únicamente a personas de entre 15 y 59 años que estuvieron internados más de 24 horas por dengue en la temporada anterior, ¿sí? Que tienen registro de internación de más de 24 horas. Y denuncia. ¿Por qué eso? Claro. Y la denuncia de epidemiología. En Chile estamos bien en ese caso. O sea, que bueno. la persona que no pasó por el hospital y lo tuvo, chao. Vamos a eso. ¿Qué se está haciendo? Es una vacuna que está en fase experimental, ¿sí? Entonces ese es uno de los motivos por el que Nación no lo puede dar a toda la población como un calendario nacional porque aún está en fase de experimentación. Es mucho más segura que cualquiera de las otras vacunas del COVID que hemos hablado y que son las que nos han dejado el miedo permanente. Es más segura, tiene más estudios. Los estudios fueron hechos en niños de 4 a 16 años. O sea, nuestra seguridad plena de que funcionan en los estudios hasta ahora, 4 a 16 años. De 16 años en adelante son estudios científicos que se infieren que como a ellos no les hizo mal, a los otros no les va a hacer, pero no hay estudios todavía terminados, que están avanzando. Esos son todos los motivos por el que Nación no va a decir vacunamos a todo el mundo. ¿Sí? ¿O no? Ahí vamos a eso. La vacuna está hecha virus vivo, ¿sí? Y tiene cepas, o sea, tiene las 4 cepas, digamos, del dengue del 1, 2, 3 y 4. En Córdoba o en Argentina están circulando 1 y 2, algunos casos muy poquitos del 3, más que nada 1 y 2. A veces, en algunas personas, porque se ha visto, ante la primera enfermedad, o sea, más allá de la cepa que sea, del 1, 2, 3 o 4, ante la primera enfermedad desarrollan el dengue grave, pero se va haciendo más factible de desarrollarlo cuando vamos teniendo dengue por las diferentes cepas. Cuando se combinan las Sí. cepas, tuviste O sea, vos la primera DEN 1 y el año pasado, y este año te agarra el DEN 2, hay más chance de tenés que más sea chance de grave hacer que una de forma hemorragia. grave de dengue. ¿Sí? Entonces, la vacuna tiene las 4 cepas, ¿sí? ¿Qué se va a hacer? Se va a vacunar a estas personas, ¿por qué? Porque lo que necesitamos, lo que vamos a intentar prevenir es que no contraigan dengue de nuevo, para que no tengan más chance de estar internados y de tener dengue grave. La enfermedad mata a muy poco porcentaje de Yo te personas. preguntaba porque en un estudio que habían hecho en Córdoba, en Buenos Aires, y en Rosario también. Tienen poco tiempo. ¿Qué significa? Que estudiaron a esas personas pocos meses. Por ende se sabe que 6 meses a 8 quedan inmunizados, pero todavía no sabemos si más tiempo. ¿Sí? Entonces, lo que se hace con la vacuna hoy, en este momento, es ponérsela exclusivamente a esas personas para prevenir que no estén internados. Y en esto, si bien no íbamos a hablar de dengue, pero para que les quede claro el concepto, solamente el 20% de las personas que contraen dengue tienen síntomas. De ese 20% que tiene síntomas, menos del 1% va a desarrollar dengue grave. ¿Sí? Entonces, en realidad la enfermedad del dengue no es nuestra preocupación la mortalidad, porque es a la menor cantidad de gente la que va a llegar a la muerte,
sino la saturación de los servicios de salud. Bueno, eso es un concepto que quería remarcar, que por qué tenemos que trabajar intensamente en esta temporada. Primero, porque en la línea de tiempo que mostraron ahí, ustedes se han ido aumentando, cada año ha ido aumentando, duplicando o triplicando la cantidad de casos, ¿no? Por un lado, entonces la expectativa de que haya cada vez mayor cantidad de casos nos lleva a trabajar más intensamente en esto. La otra es que los que el año pasado se enteraron que tuvieron dengue, si este año lo vuelven a contraer o tienen la mala suerte de que contraigan con otra cepa, hay más chance de que tengamos más cantidad de dengue grave. Ese es el segundo argumento por el cual tenemos que trabajar intensamente. Y el tercer argumento, que es tan importante como los anteriores, es justamente lo que acaba de decir Silvina. Es la saturación del sistema de salud. El dengue mata más por la complicación de otras enfermedades que no pudieron ser atendidas que por el dengue en sí mismo. Ustedes recuerden las entrevistas a la gente en la sala de espera del Hospital Rawson o de los hospitales de Córdoba, 6 horas, 8 horas, gente vomitando, con fiebre, con dolor. Bueno, eso no produce mortalidad elevada, pero sí produce saturación de los recursos humanos que hay. Por la fiebre, la deshidratación. Entonces, si vos tenés que ir a una sala de espera con un dolor de pecho, que a lo mejor es un infarto, y tenés que esperar 6 horas hasta que te toque el turno, llegas tarde al tratamiento de tu enfermedad. Entonces, por eso es tan importante tratar de cuidar el sistema sanitario. Nosotros hasta acá, toco madera, nuestro hospital no se vio saturado en la época de dengue, no se vieron colas de 8 horas. Sí, había una espera, obviamente, pero no se vio lo que vimos en Córdoba, pero tampoco lo queremos ver, por eso que tenemos que trabajar. Ese es el motivo de la estrategia, entonces, de vacunar a la gente que ya tuvo dengue, estuvo internada, y a los profesionales de salud. ¿Por qué a los profesionales de salud? Para que no se enfermen en el momento que tengan que atender a todos los pacientes. Y no se debilite el sistema de salud. Ese es el motivo, tener el sistema de salud más fortalecido para atender a la masa de pacientes que, vuelvo a decir, esta enfermedad no produce tanta mortalidad, sino que sí más morbilidad, o sea, enfermedad. ¿Se va a controlar a los privados entonces para que ellos hagan la denuncia correspondiente? Y es obligación por ley, ¿no? Obviamente que ella, que es la responsable de epidemiología de la municipalidad, del área de salud, está atenta y está articulada con el hospital, y también hay que supervisar a la parte privada de que hagan la denuncia. Lo que pasa es que esto también tengo que ser enteramente sincero. Es decir, cuando uno, y ahora me pongo de médico de guardia, cuando uno está en una guardia y tiene 8 horas de espera o 4 horas de espera de pacientes que están descompuestos, qué sé yo, llenar una planilla de denuncia te lleva media hora por lo menos, porque es una... Y entonces hay un subregistro importante porque no se han llenado todas las planillas, ni acá en Dianfune, ni en el resto del país, ¿sí? Por este motivo, es decir, tenemos una demanda en las guardias muy elevada y escaso tiempo, y el recurso humano es uno solo. El 85% de las notificaciones que tuvo el sistema en Córdoba fueron del departamento de Chingrín. O sea, los que más notificamos fuimos nosotros. No porque tuviéramos más casos, sino que por ahí fuimos más meticulosos en la notificación. Tengo una pregunta. Sí. Yo entro en la guardia con dolor de cabeza. ¿Qué me tienen que hacer? ¿Un análisis para ver si tengo dengue? ¿Cómo es? No, lo que pasa es que hay test de dengue, ¿sí? Pero que los test no son sensibles cuando no hay epidemia, o sea, cuando no es temporada de dengue. Entonces, en realidad, en esta época todavía no se van a utilizar los test rápidos, no se usan. Que fuera la época. No, aunque no fuera la época, de acuerdo a los síntomas que haya y de acuerdo a la época, que eso va a ir cambiando de acuerdo a la evolución de la enfermedad. En principio se va a hacer análisis a todo el mundo, que eso es lo que les decía, que va cambiando de acuerdo a la epidemiología de la enfermedad. O sea, pero hay un análisis como hubo de COVID, no, por ejemplo. Hay un análisis como hubo de COVID, que se empieza a usar al principio, cuando no tenemos casos, para enterarnos de los casos. De que empieza a haber casos. Llega un punto donde los casos son la cantidad suficiente, que eso lo va determinando la epidemiología misma, donde ya no tiene sentido hacer los análisis porque me va a demorar más días y yo sé que lo que está circulando es dengue. ¿Se acuerdan cómo pasó en el COVID? Sí. Al principio analizábamos a todo el mundo. Llegó un momento que sabíamos que circulaba por la cantidad de casos, multiplicado
multiplicado por la población que hay, ese momento de corte donde decimos todo el mundo que tenga síntomas compatibles tiene dengue. Es decir, no se hacen los es una decisión según el momento epidemiológico. Al comienzo se hacen los laboratorios para confirmar la presencia de los casos y después cuando ya tenés de 100 pacientes, 90 con dengue, el 91 que venga con vómito, dolor de cuerpo o inyección es dengue. Sí, o sea, por supuesto, eso es una cuestión de salud y después se siguen estudiando todos los que están internados, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque nosotros necesitamos tener estadísticas y números de qué cepa está circulando, de cuáles en cada ciudad, eso se va a determinar. Porque hay mucha gente que dice, no voy a ir al hospital, aparte que está lleno, solamente un dolor de cabeza, ya se me va a pasar, puede ser el hígado. Puede ser, no es necesario ir todas las veces si yo tomo todos los cuidados, ¿sí? O sea, si yo sé que estoy con fiebre alta y me puedo hidratar, y puedo tomar líquido, me puedo quedar en mi casa, usar repelente, va a cursar la enfermedad de un modo tranquilo, no sé si es digamos. dengue, o No importa. frío, o es una gripe. No hace falta que sepa porque hay que cuidarse siempre cuando estamos en época de dengue, ¿sí? Ahora, si tenés vómito y ya no podés tomar líquido, vas a tener que ir a consultar. Eso también es parte nuestra y de nuestra educación de ir cuidando un poco el sistema de salud, cuidándonos nosotros, porque además si yo estoy 8 horas, después está el calor, sentada en una sala de espera, me voy a deshidratar en esas 8 horas de espera que podría estar en mi casa. Y esta enfermedad, como en el caso del COVID, cuando el COVID tenía mucho lío con la diabetes y la obesidad, entonces, ¿es lo mismo? En realidad esta enfermedad lo que más produce es deshidratación, ¿sí? Entonces, si hay buena ingesta de líquido, la enfermedad va a cursar como cualquier otra y no va a haber mayores complicaciones. Juan, pero me parece que nos estamos Sí, después hablamos de la metiendo. enfermedad. No, le explico por qué no fueron todos los que nosotros hubiéramos esperado, ¿sí? Entonces dijimos, a ver, empezamos a estudiar por qué el esfuerzo de los recursos no han dado los resultados que a lo mejor hubiéramos querido. Bueno. Nosotros el año pasado estábamos con las campañas de difusión a través de los distintos medios. A la gente no le falta información, la gente recibe de nación, de provincia, de municipio, en las escuelas, de todos lados. El tema es que la gente a esa información no la procesa y no toma la conciencia. Entonces decimos, ¿qué vuelta de rosca le damos para poder llegar mejor con la información? Somos nosotros los que estamos siendo ineficientes al momento de trabajarlo, ¿no? de darle la información. Bueno, el año pasado, además de la información, se hacía y se siguió haciendo durante todo el año con algunas interrupciones el tema de la descacharrización por los barrios, ¿no? Bueno, eso se sostiene, pero ahora dijimos, a raíz del análisis que hacíamos de cómo nos había ido el año pasado, es decir, ahora tenemos otra estrategia, le sumamos una estrategia más que es el trabajo en la comunidad. Por eso ustedes están sentados hoy acá, porque necesitamos que la prensa y que los centros vecinales nos ayuden a trabajar con la comunidad, para que sea la comunidad, por el hecho de que el mosquito vive dentro de nuestras casas, sea la comunidad la que tome una participación activa y no que se quede pasivamente a ver qué hace el Estado, ¿sí? Porque no hay otra en esta. Doctor, es importante el trabajo que han realizado los establecimientos educacionales, porque los chicos son agentes democratizadores de esa información. Por eso ha sido bastante positivo, incluso muchos docentes. Por eso es que lo planteamos diferente. El año pasado hicimos algo también en las escuelas, independientemente de lo que han hecho los docentes por su cuenta, ¿no? Que ellos han trabajado con los alumnos. Bueno, nosotros le sumamos y este año lo sostenemos al trabajo en el nivel primario y en el nivel inicial a través de una obra de teatro que los motiva a los chicos, les explica a los chicos, y entonces eso, como decían recién, los niños son un factor de cambio importante. Pobrecitos los ponemos a laburar con todo. ¿Por qué? Porque los chicos son los que tienen que decir a los papás que usen el cinturón de seguridad en el auto, porque los niños son los que tienen que decirle al papá que no use el celular mientras maneja. Ahora también le dice que tienen que descacharrizar. Bueno, esto es trabajo infantil. Pero bueno, no, son una estrategia importante. Este año seguimos trabajando en este sentido. La otra cosa que le hemos agregado es el trabajo focalizado en el barrio. Por eso la importancia de que trabajar articulados con los centros vecinales. La semana pasada estuvimos trabajando el lunes y el martes en Villa Moyano, también con el centro vecinal, yendo con brigadas, casa por casa, repartiendo folletos y sobre todo explicando y asesorando a la gente. Bueno, eso los días lunes y martes. El día miércoles la gente tenía que sacar la basura
a la calle, debajo del cordón, para que el jueves y el viernes sean recogidos mediante la Secretaría de Servicios Públicos. Así se hizo. Perdón, además de los ciertos que dejamos Bueno, itinerantes. así se hizo, y lo que me apuntan acá es el tema que también estamos trabajando con el área de ambiente, de empezar a generar la conciencia de separar en origen los residuos, o sea, los plásticos por un lado, los vidrios, los cartones y papel, que lo que es basura para uno es materia prima para otro, y en esto se mueve esto de la economía circular. Yo les quería contar simplemente un poco cómo nos fue en esta experiencia la semana pasada. Recorrimos 305 viviendas, de los cuales pudimos entrevistar 155, ¿no? Que es el 60%. No todas las casas nos abrieron. Entonces, bueno, ahí aprendimos por qué será la hora los que venimos a visitar. Entonces, cambiamos para esta semana, hicimos el lunes a la mañana y el martes a la tarde en obras sanitarias. Ya les cuento los resultados de obras sanitarias. Entonces, en Villa Moyano visitamos 305 casas, nos abrieron en 155, encontramos 51 viviendas en estado de abandono, con mucha maleza y con mucha posibilidad de que se multiplique el mosquito, y también relevamos 9 sitios baldíos desatendidos. Por supuesto, los sitios baldíos tomamos la numeración y lo elevamos al área de los inspectores para que, junto con Catastro, identifiquen al dueño, y la jueza de falta trabaje y actúe sobre los dueños para que modifique las condiciones de su sitio baldío. Porque esto es así, tenemos que trabajar en conjunto y todos comprometidos si queremos tener algún resultado importante. Bueno, esto fue en Villa Moyano. Y los vecinos se mostraron completamente sorprendidos, entendieron la información ofrecida. Mira, con los que pudimos conversar, con los que se pudo abrir, abrió la puerta, en general fueron muy receptivos, ¿sí? Y me faltó que el día jueves y viernes se recolectaron 13 camiones cargados con basura, ¿sí? En obras sanitarias visitamos 520 viviendas, las otras fueron 300 y pico, fuimos a 520, de las cuales nos abrieron la puerta 207, ¿sí? Un porcentaje menor, menos de la mitad nos abrió la puerta, que es que tenemos que repensar qué está pasando, por qué no nos abren la puerta. Esto se trata, como decíamos recién, esto es dinámico y vamos aprendiendo con el correr de la experiencia. Había 56 viviendas en estado de abandono, ¿sí? Que también se va a contactar a los dueños para que eso, trabajar con los dueños, incluso trabajamos con la psicóloga social para que nos ayude a entender esto de los factores culturales, de la idiosincrasia que hace que la gente no sea permeable, o algunas personas no sean permeables al mensaje, ¿sí? ¿Tienen miedo? No sé, Sí. lo vamos trabajando. Y la cantidad de sitios baldíos que encontramos en ese barrio fueron 2, ¿sí? Que también se elevó para que se haga la denuncia correspondiente y la modificación. Todavía no se recolectó porque esto va a ser, hoy es miércoles, y esta tarde la gente tiene que sacar la basura y mañana y pasado van a ir a recolectar. Vamos a ver cómo nos va. En general, en la plaza central del barrio, en uno de los espacios más concurridos, es que se dejan estos contenedores grandes para que la gente, más allá de sacar afuera de su casa todo lo que es basura, si han podido separar cartón, papel, vidrio y plástico, lo puedan llevar a esos contenedores que van a estar todas las semanas en alguna de las plazas del barrio ese en el que estamos trabajando. Después de a poco se va a ir adquiriendo más contenedores para ir dejando obras permanentes, ¿no? Pero en esto que vamos trabajando, para que vamos aprendiendo a no ser generadores de tanta basura, cuando hay un montón de cosas que se les pueden seguir reutilizando para otras cosas, ¿sí? O para otro trabajo.